Si por alguna razón no sabes lo que está pasando en Minnesota, así es como comenzó esta historia, este ataque a la comunidad migrante. La llegada de agentes de migración a Minnesota comenzó a intensificarse a principios de diciembre de 2025, cuando el gobierno federal anunció una investigación por supuestos fraudes económicos vinculados a programas de ayuda social en la comunidad somalí de Minneapolis. Esa investigación, real en términos de acusaciones de desvío de fondos, pronto se convirtió en la justificación para un operativo de mayor escala que muchos residentes empezaron a interpretar no como una búsqueda ajustada a la ley, sino como algo más parecido a una guerra política entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno del estado de Minnesota, un estado gobernado por autoridades que habían criticado públicamente las políticas migratorias del gobierno federal. Mientras los comunicados oficiales hablaban de perseguir criminales peligrosos y personas con órdenes de arresto o deportación, la realidad en las calles empezó a contar otra historia. Uno de los primeros casos que llamó la atención nacional fue el arresto erróneo de un ciudadano estadounidense, un joven nacido y criado en Minneapolis, que fue detenido por agentes de migración sin una causa clara, solo porque su apariencia llevó a los oficiales a suponer que podría ser inmigrante sin estatus legal. Este tipo de detenciones comenzaron a alimentar acusaciones de perfil racial, donde se abordaba a personas por su color de piel o acento, más que por pruebas concretas de delitos. Conforme el operativo crecía, también lo hacía la presencia federal. En enero de 2026, el despliegue pasó a ser masivo, con miles de agentes enviados al área metropolitana de Minneapolis-St. supuestamente para reforzar la aplicación de la ley migratoria en lo que se conoció como Operation Metro Surge. Pero mientras aumentaba el número de agentes, también aumentaban los reportes grabados por residentes y observadores independientes sobre personas siendo abordadas por perfil racial, personas detenidas mientras trabajaban, consultadas sobre su estatus migratorio por su acento o por el color de su piel, y en algunos casos, liberadas más tarde tras comprobar que eran ciudadanos. El clima de tensión desembocó en tragedia cuando, el 7 de enero de 2026, Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, fue abatida a tiros por un agente de migración mientras estaba dentro de su vehículo en Minneapolis. El gobierno afirmó inicialmente que Good había intentado embestir a los agentes y que se trató de una acción de defensa propia, pero videos grabados por testigos y cámaras en escena mostraron una versión que contradecía esa narrativa oficial, llevando a líderes locales y activistas a pedir investigaciones independientes y cuestionar las versiones del gobierno federal. No mucho después, se difundieron reportes y grabaciones de arrestos a niños y adolescentes durante las operaciones, escenas de familias separadas y menores detenidos junto a sus padres, lo que intensificó el rechazo social a las tácticas empleadas. La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Marchas y protestas crecieron en número y tamaño, con miles de personas saliendo a las calles de Minneapolis y otras ciudades para exigir el fin de las operaciones de agentes de migración, justicia para las víctimas y cambios en las políticas. Organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes y familias enteras marcharon pese al frío intenso, llevando pancartas, gritando consignas y demandando responsabilidad. La tragedia se repitió más tarde en enero cuando Alex Pretty, un enfermero estadounidense de 37 años, fue fatalmente abatido por agentes de migración durante otra confrontación en Minneapolis. Al igual que en el caso de Good, las versiones oficiales que describían a Pretty como una amenaza contrastaron con videos que parecían mostrar que él no estaba armado y que había sido sometido y luego baleado, desatando una ola de indignación aún mayor y ampliando las protestas por todo el estado. La indignación fue tal que miles de manifestantes exigieron cuentas de las autoridades y en algunos casos las marchas alcanzaron cifras masivas de participación, incluso convocando huelgas generales y cierres simbólicos en apoyo a las comunidades afectadas y en rechazo a la presencia federal. Ante la presión pública y política, hubo movimientos en la estructura federal. Se anunció que algunos agentes, incluyendo al comandante Gregory Bovino, comenzarían a dejar el área, en medio de un ambiente cada vez más hostil y de llamados públicos a una revisión del operativo y de la estrategia gubernamental. En medio de este clima de caos, ruido político y confrontación entre autoridades estatales y federales, hay una verdad que no puede perderse de vista. Las decisiones tomadas en salones lejanos tienen consecuencias directas y profundas en la vida de personas comunes. Son los trabajadores que pierden sus empleos por el miedo a salir a las calles. Son las familias que viven bajo la sombra de detenciones arbitrarias o violencia. Son los ciudadanos que vuelven a casa con preocupaciones reales, mientras los líderes que promueven estas políticas regresan a sus despachos a debatir estrategias y excusas. En este episodio oscuro de la historia de Minnesota, quienes sienten el impacto son los de abajo, no los que están en el poder. Lamentablemente, Minnesota está en una guerra política que tiene a los inmigrantes como rehenes, gente dividida pensando que el mundo es en blanco y negro. La mejor arma de la población serán las próximas elecciones, donde se verá el agrado o el descontento de la gente que vive el día a día.